Aquí se inicia ¿Cómo va Unillanos? Programa dedicado a la divulgación de todas las actividades de la Universidad de los Llanos. Música, invitados especiales, noticias y entretenimiento en Unillanos Radio, emisora institucional de la Universidad de los Llanos. Amigos oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos a esta hora ¿Cómo va Unillanos?, el programa institucional de Unillanos Radio, para contarles a todos nuestros oyentes el trabajo que se hace en la universidad, todo lo que se produce en este centro de educación superior y cómo se está desarrollando las actividades durante este año 2018. Un saludo especial de Taren Álvarez, de Camila Maecha, de Felipe Ángel y José Antonio Céspedes para hablar hoy de un tema bonito que nos gusta mucho, de literatura. Vamos a hablar también de lo que hay que ver con Editorial Unillanos, de los libros que han ya salido a circular impresos por esta editorial, y de un caso muy especial de un libro que ha dado mucho que decir, y de lo nuevo, pero especialmente de una persona que tuvo que ver con esto, el campo de la educación, Carlos Enrique Pachón García, que lamentablemente ya falleció, pero que el libro ahora está saliendo y fue expuesto inclusive en Bogotá en la Feria Internacional del Libro. Saludos inicialmente a Taren, ¿cómo me le ha ido? Buenos días. Hola José, buenos días. ¿Listos para entregar la información de estos hechos que usted mencionó ahorita y otros que también son de interés general para la comunidad educativa y administrativa de la Universidad de los Llanos? Porque hay mucha noticia también de la universidad, ¿no? Mucha noticia. Camila, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Saludamos también a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora y, como ya lo hemos mencionado, para ofrecer la mejor noticia de la universidad. Saludamos al invitado número 1 en esta mañana, es el profesor Jorge Pachón García. Él es docente desde hace varios años, desde 1995, de la Universidad de los Llanos, y que vamos a hablar de temas de literatura hoy. Profesor, buenos días, ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y complacido de estar. Y por supuesto, el tema todavía me honra aún mucho más, que es la publicación que hizo la editorial Unillanos de un libro de mi hermano Carlos Enrique, que, como usted mencionó, falló, y me parece muy importante poder divulgar un poco algunos detalles del libro. Usted es docente aquí de Unillanos, ¿no? Sí, señor, yo soy biólogo, pertenezco a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería y trabajo para el programa de biología, pero cosas de la vida, hoy estoy básicamente por ser el hermano de Carlos, y como esta es una obra póstuma, entonces me tomo el trabajo, por invitación de ustedes, de hacer unos comentarios sobre Carlos Enrique como persona, como escritor, como estudiante de Unillanos que fue, y en general como ser humano. Bueno, hablemos un poquitico de biología. ¿Cómo está el trabajo que está haciendo aquí en la Universidad de los Llanos, profesor Jorge Pachón? Pues bien. Usted sabe que la razón del programa de biología es el estudio de la biodiversidad, y nuestra región se caracteriza por ser una de las regiones con muchísimas formas de vida, y desde esa perspectiva, pues el trabajo del programa de biología en Unillanos pues es incansable. De hecho, esta semana es un evento sobre herpetología. La herpetología es el estudio de un tipo de organismos que son los anfibios y los reptiles, que en nuestra zona son muy representativos. Entonces, ya después habrá oportunidad, no sé si aquí o después hablaremos de eso. Sí, pues ya que lo menciona, pues, ¿para quién es la invitación? ¿Cuándo se realizará este evento? Ya, el evento es el jueves 30 y viernes 1 de junio, es decir, los 2 últimos días hábiles de la semana. Vamos a contar con expertos a nivel nacional. Está el doctor John Lynch, que es el mayor experto en anfibios a nivel mundial. Él trabaja para el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, y como cosa excepcional, porque algunos egresados son muy cercanos a él, el doctor Lynch nos va a acompañar en esta jornada de herpetología dictando un curso para algunos estudiantes, para un selecto grupo de 20 personas que va a estar. Lo digo porque, en virtud de sus años y de sus ocupaciones, el doctor Lynch generalmente no asiste a este tipo de eventos. Hizo la excepción de acompañarnos y va a estar desde el miércoles hasta el sábado, porque él no solo estará en la jornada, sino que estará dando un curso adicional. Estará el presidente de la Asociación Colombiana de Herpetología, que tiene como base la Universidad de Antioquia,
y estará también un funcionario de la WCS, que es la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre, que también es un experto en herpetología. Tenemos participantes de todo el país y bueno, yo sí creo que va a ser una muy buena jornada. ¿Por qué la importancia de la herpetología? La herpetofauna para todos los ecosistemas cumple unas funciones, obviamente, como organismos animales dentro de todas las cadenas tróficas. Ellos son muy importantes, o bien como depredadores para controlar algunas poblaciones. Por ejemplo, los anfibios, los sapos, las ranas, etcétera, son muy importantes controlando poblaciones de algunos insectos que, si no estuvieran ellos presentes, se dispararían, y muchos de ellos son vectores de diferentes enfermedades, y otros como reptiles son también depredadores de otro tipo de animales. En general, un buen ecosistema, un ecosistema sano, mantiene una herpetofauna representativa en ciertos niveles, que es lo que indica que efectivamente la dinámica de los ecosistemas está funcionando bien. Y en estos momentos, en estas situaciones de cambio climático global, generalmente la herpetofauna se toma como un bioindicador para saber qué está pasando dentro de los ecosistemas. Entonces, los propósitos de conservación de este tipo de organismos son propósitos a nivel mundial. Nosotros queremos establecer más o menos cuál es el estado del arte que hay en estos momentos a nivel nacional, iniciativas internacionales, y qué está haciendo el programa de biología y cuáles son los aportes de Unillanos en este aspecto a nivel de conservación. Uno que de pronto desconoce el tema de la herpetología y no me imagina que tenía que ver con los anfibios, pues uno cree que no, pues las ranas y los sapos y todo eso, pues a uno... Son alimañas. Sí, y uno no entiende de pronto como esa importancia tiene, pues ya uno entendiendo un poco más. Pero claro, cuando uno le hablan de herpetología y luego uno entiende que hace parte de los anfibios, o sea, como... Y reptiles. Y reptiles, ajá. Entonces uno ya como que va entendiendo, y es muy importante de pronto que pues desde la biología y todo este tema se entienda un poco más de la importancia en el ecosistema. Sí, claro, y es, por ejemplo, dentro de la parte de educación que el programa tiene, está precisamente todo esto. Por eso el evento en general, pues a pesar de que tiene unos altos niveles de especialización, sería interesante que muchas personas de diferentes campos del conocimiento estuvieran presentes, porque hay que desmitificar, ¿no? Es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos desde el programa también con los murciélagos, porque los murciélagos es otro grupo de animales, de mamíferos voladores, que la gran mayoría de gente no entiende la función crítica que ellos tienen a nivel de dispersión de algunas especies tales, de controlar poblaciones animales, por ejemplo, también de insectos. Entonces, básicamente nos guiamos por los aspectos. Herpetos y murciélagos son muy feos, sí. y algunas personas creen que por eso no cumplen funciones importantes, pero la verdad es que sí las cumplen. Bueno, entonces esto es lo que pues se viene adelantando en el campo de la biología aquí en la Universidad de Los Llanos. Vamos a entrar entonces un poco más en materia sobre el libro que venimos pues hablando. Mójese antes de usar, se llama este trabajo de la editorial Unillanos, de Carlos Enrique Pachón García. Carlos Enrique nació el 12 de agosto de 1973 en Villavicencio, ciudad siempre presente y centro de la creación literaria, fundador de la Asociación de Escritores y de editorial El Zahir, con la que dirigió varios talleres literarios y logró publicar a varios artistas en su serie de poesía Tierra Baldía, y estar presente en diferentes escenarios como el anual Encuentro Internacional de Poesía Michoacán, México. Dejó varios textos inéditos, entre ellos el poemario El Mundo Olvidado, de la editorial Cielo Abajo de México en el 2018, y esta novela Mójese antes de usar, de la editorial Unillanos. Lamentablemente falleció el 20 de agosto del 2013. Pachón dejó un espacio creado y ganado a punta de una poesía intimista y nostálgica, con una impronta personal única y llena de vitalidad y también de vida. José, toda una historia y todo un trabajo digno de haberse llevado a la Feria del Libro. Sí, claro. La más reciente. Con reconocimientos también por este libro. Pues como no podemos entrevistar a Carlos Enrique Pachón, aquí está su hermano que lo conoce muy bien. Hablemos un poquitico, profesor Jorge, sobre Carlos Enrique, por favor. Bueno, este es un tema un poquito difícil para mí, pero obviamente entiendo las circunstancias. Carlos fue una persona nacida en Villavicencio. Creo que el único sitio donde se hallaba era acá,
porque Carlos Enrique dio muchas vueltas por el mundo, vivió en diferentes partes y siempre retornaba a Villavicencio. Creo que aquí era el único espacio en el mundo en donde él encontraba los soportes que necesitaba para seguir adelante. Y probablemente la única actividad en la que Carlos fue constante y juicioso fue en su escritura y su lectura. Él inició, por ejemplo, en diferentes ocasiones, estudió en la Universidad Nacional en Bogotá, estudió en la Universidad Central, estudió en la Universidad Nacional en Palmira, estudió en la Universidad Javeriana y por último estudió en la Universidad de los Llanos, y aquí fue el único sitio en donde se pudo encontrar. Él era del programa Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y la verdad es que sí, Carlos en ese sentido tenía una relación muy estrecha con la ciudad, que creo que se evidencia un poco en su libro y en sus poemarios. Villavicencio siempre es una figura presente y bueno, la familia, por eso es que para mí también es un poco difícil leer a Carlos, porque son situaciones que yo identifico muy fácilmente y que la verdad aún tocan muchas fibras y para mí es una lectura un poco difícil en ese aspecto. Profesor Jorge, entrando en materia del libro Mójese antes de usar, quería precisamente mostrar Carlos Enrique a través de este libro. Bueno, yo en ese sentido creo que uno nunca podrá saber un autor exactamente qué quiere mostrar, ¿cierto? Desde afuera, cuando uno lee el libro, uno encuentra una serie de elementos que de pronto el autor no necesariamente eso era lo que él quería indicar, pero que ya le corresponde hacer una doble lectura en ese sentido sobre lo que se quiere mostrar. Yo creo que lo que Carlos quería mostrar era cómo había cambiado la ciudad en ese sentido. Es un libro que se desarrolla entre la década del 80 y 90, en de vida de Carlos, entre donde él es un adolescente y empieza a ser un adulto. Y entonces en algunos episodios él aún está en el colegio, él es egresado del Colegio Caldas, al igual que yo, entonces toca algunos aspectos de ahí con sus amigos, las relaciones que tenían, que me hace dar mucha risa porque cuando salió el libro yo se lo llevé a mi mamá lo empieza a leer y ella estaba un poco impactada. Se enteró de muchas cosas. Se enteró de esas. Todo eso en el colegio. Es un poco fuerte, pero lo que me parece a mí valioso del libro como testimonio, como de alguna forma documento histórico, es porque es un momento de transición para Villavicencio. Deja de ser una ciudad un poco pequeña, en donde aún la dinámica de las relaciones nuestras es muy rural y se empieza a convertir en una ciudad en donde ya las dinámicas personales cambian, el manejo del tiempo cambia, las ambiciones y sueños de personas cambian, y me parece que Carlos plasma eso aquí a través de algunas historias personales y obviamente a través de algunas historias que son producto de la ficción que Thor maneja alrededor pues de su realidad. Son vivencias del Teatro Cóndor, del Por Colegio supuesto San que Marcos, sí. del Maizaro, Sí. de todo lo que normalmente conocemos las personas Sí. que somos de esa ciudad. Claro, y a mí en ese aspecto me parece que una ciudad se empieza a construir como ciudad cuando algunos de sus espacios empiezan precisamente a formar parte de espacios literarios, porque entonces ya entran dentro de ese imaginario colectivo, ser necesaria simplemente una referencia de un espacio físico y entran a formar parte de un espacio literario, que me parece que eso es valioso en el libro de Carlos, porque ya tenemos a Villavicencio puesta en una novela. Bueno, ¿hace cuánto Carlos Enrique había empezado a escribir este libro y cuándo lo finalizó? Yo frente a eso no puedo tener certeza, porque usted entiende que muchas veces las relaciones entre hermanos todos tenemos una vida propia. Sí. Y Carlos por supuesto que tenía una vida muy propia. Entonces yo me enteraba de algunas cosas de él, pero no tengo certeza exactamente cuándo la empezó. Él muere en el 2013 y el libro ya estaba terminado, así que yo calculo que por lo menos unos 4 años antes, 4 o 5 años, Carlos había podido empezar ya con la idea. Él ya había publicado una novela, había ganado en el Fondo Mixto de Cultura, y el Fondo Mixto de Cultura del departamento se la había publicado, se llamaba La ciudad bajo el río, y de alguna manera esto retoma algunos aspectos iniciales frente a eso, ¿no?
Bueno, ¿y cómo fue el proceso pues para que acá en la universidad pues diera ese sello de la editorial Llanos? ¿Y cómo se llegó al libro? ¿Cómo lo recuperaron? ¿Cómo los escritos? ¿Cómo se hizo este proceso? Bueno, el libro afortunadamente se encontraba en un documento en su computador. Y algunos amigos personales de Carlos más cercanos, usted sabe que muchas veces los más cercanos son los amigos, no necesariamente la familia. Entonces algunos amigos cercanos de Carlos me dijeron, Pachón había dejado la novela escrita, ya está escrita. Entonces buscamos en el computador y efectivamente ahí está. Carlos tenía una corporación que se llamaba el SAIR, la fundación de escritores, y Carlos, además de escritor, desempeñaba dos funciones en las que era verdaderamente reconocido dentro del círculo pues, literario artístico de la ciudad. Carlos era editor, muchos autores le mandaban a él sus escritos para que él les hiciera el trabajo de edición, corrección, etcétera. Pero además de eso, Carlos desarrollaba talleres literarios por toda la Orinoquia y él tuvo proyectos con el Fondo de Cultura en diferentes municipios de Villavicencio. Trabajaba con gente joven en escuelas de formación. Otto Gerardo Salazar obviamente lo conocía, Nayib Camacho, el profesor Rolando Chaparro y en general todo el círculo literario de Carlos. Carlos tenía una particularidad y era que era querido por todos, básicamente, ¿no? Aquí hay rivalidades entre algunos círculos artísticos, pero Carlos tenía cabida en absolutamente todos. Entonces el primer paso fue rescatarlo de todos los documentos que él tenía ahí. Y el segundo paso fue darlo a conocer a través de personas, profesores también cercanos a Carlos, como el profesor Pedro Eslava, que también ha tenido publicaciones con la editorial de Unillanos, y comentarle. Carlos dejó una novela, no sé, para mí era un poco difícil porque de alguna forma yo formo parte de la universidad y yo sabía que el documento era valioso, pero tenía que darlo a conocer y lo hice precisamente a través del profesor Pedro Eslava, que pertenecía al comité editorial de la universidad. Creo que ellos entran a evaluarlo, creo que ellos entran a revisar si el documento es publicable o no es publicable, se le hace también un trabajo de edición y enos aquí. Afortunadamente la cosa fue positiva. Además el profesor Eslava le hizo el prólogo del libro también, ¿no? No, un hijo del profesor Eslava, que es un filólogo, era amigo personal de Carlos Enrique y él hace el trabajo del prólogo. Amigos que escribieron el libro, no amigos de los que nombran el libro, esos de farra. Carlos era amigos de todos en todos los sentidos, porque llega un momento en que todos los círculos entran en intersección, ¿no? Entonces, por supuesto, eran artistas, eran escritores, eran amigos personales, eran amigos de farra, compartían otro tipo de secretos que aquí no se pueden comentar y en general era la dinámica de ellos, ¿no? Entonces, Pedro Juan hace el prólogo, se conocían de antes, creo que él ahí es claro de lo difícil que es hacer un prólogo de un amigo que sabe que ya no está, que no va a poder saber cuál es su opinión sobre lo que escribió o lo que no escribió, pero es el problema ya cuando se hace una publicación póstuma, ¿no? Sobre todo porque en ese sentido yo soy consciente que Carlos estaba en un punto de su vida en donde estaba alcanzando una madurez literaria. Hay trabajos en la vida, hay oficios en la vida, como ser escritor, en donde la madurez se alcanza con muchísimos años. Entonces, creo que Carlos estaba en un muy buen punto en donde estaba alcanzando una madurez en general reconocida y bueno, infortunadamente se va en ese momento, pero nos deja varios escritos. De hecho, hace poco, ahora en marzo, estuve en México porque también le publican el último poemario que se llama El Mundo Engañado y le hacen una publicación y lo lanzan en Toluca. Y es otro libro que también tenemos que dar aquí a conocer. Estamos hablando de Carlos Enrique Pachón García, el escritor de Mójese antes de usar. Y para eso hemos invitado a su hermano, el docente Jorge Pachón García. Ya seguimos porque vamos a escuchar algo de música. Tenemos a Yuri, invitada esta mañana. Yo te amo, te amo.
Seguimos en Cómo va Unillano Radio, esta mañana hablando de obras literarias. Bueno, noticitas, este viernes habrá grados aquí en la Universidad de los Llanos, van a ser en la sede de San Antonio a partir de las 10 de la mañana. Aproximadamente 150 estudiantes de la Universidad de los Llanos, 132 de pregrados y algunos especialistas se van a graduar este viernes. Habrá una actividad a las 10 de la mañana, otra a las 2 de la tarde y una tercera a las 4 de la tarde en la sede de San Antonio de la Universidad de los Llanos. Entonces habrá grados este fin de semana. ¿Va a venir la gobernadora también hoy a la universidad, Karen? Hacia las 10 de la mañana se espera que esté arribando a la ciudad, a la sede de Barcelona, de la Universidad de los Llanos, la gobernadora del Meta, donde pues se le va a hacer el recibimiento y la presentación general por parte de Estudiantes Unidos por el Comedor Universitario. Hacia las 11 de la mañana se hará un recorrido y hacia las 12 del día habrá una olla comunitaria y por supuesto actos culturales allí en el Comedor Universitario, que va a ser visitado por la primera mandataria departamental. Más noticias, Camila. Por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud se encuentran abiertas las inscripciones para el curso virtual Principales Síndromes del Adulto Mayor. La Facultad de Ciencias de la Salud y la Dirección General de Proyección Social de la Universidad de los Llanos abre las inscripciones del cuarto curso, Principales Síndromes del Adulto Mayor, el cual hace parte de los cursos virtuales para agentes comunitarios en el manejo del adulto mayor a través del grupo de investigación GESI. La fecha límite de inscripciones es hasta el 30 de mayo de 2018 e inician las clases el 4 de junio. Los requisitos: ser bachiller, tener un conocimiento básico de manejo de computador, contar con computador y acceso a internet, contar con correo electrónico personal, contar con experiencia de cuidado en personas mayores, realizar consignación del valor del curso, 30,000 pesos, y consignarlo a la cuenta de ahorros número 364-1066-33 del Banco de Bogotá, a nombre de la Universidad de los Llanos. Seguimos en Cómo va Unillano, nuestro tema central hoy, hablar de Carlos Enrique Pachón García, el escritor de Mójese antes de usar, el libro de Editorial Unillanos que acaba de salir y que lo pueden adquirir este libro en las bibliotecas, en las sedes de la Universidad de los Llanos aquí en Villa. Más adelante vamos a invitar a la directora de Editorial también para hablar de este y otros libros. Hemos invitado al docente Jorge Pachón García, hermano de Carlos Enrique, para hablar sobre este tema. Retomemos el tema preguntándole: ¿y Carlos Enrique era así de fresco como en el libro, con las experiencias, sin ningún complique de la vida y mirándola como todo joven, sin ningún tipo de problema? Creo que mezco. Creo que sí, creo que más. Carlos era muy desparpajado en muchas cosas y mucha gente lo recuerda por eso, por comentarios mordaces, por un muy buen sentido del humor, muy buen conversador. Creo que eso era parte pues inherente a su personalidad y obviamente es que lo curioso es que por supuesto que yo me estoy enterando de muchas cosas también. Hay una parte de la vida de Carlos en la que yo no estuve presente porque me encontraba pues en procesos de formación para mí posgraduada, entonces hay una parte en donde yo no estoy presente en la vida de Carlos. Por eso para mí es muy interesante el libro. En esa parte final de sus últimos años de bachillerato y su inicio pues ya en la vida universitaria, él me acompañó un tiempo en los Estados Unidos cuando yo estaba allá y cuando estudiando inglés, y cuando ya le tocó regresar porque iba a entrar a estudiar una carrera, le tocó llegar en enero en pleno invierno y a los 15 días no se aguantó y se regresó. Entonces, y se regresó para Villavicencio y ya definitivamente ahí ya tuvo un hijo, ¿cierto? Que es estudiante de Ingeniería Agronómica también de esta universidad. Unillanos ha estado presente también en nuestra vida todo el tiempo. Y entonces ya a partir de ahí, pues por supuesto también cambia un poco la vida de Carlos. Pero, por ejemplo, la relación de Carlos Enrique con su hijo era como si fueran dos parceros, pues, dos muchachos casi que de la misma edad en ese sentido, eran muy cercanos en ese aspecto. Bueno, profesor, hemos podido notar que la relación que usted tenía con su hermano Carlos Enrique era de mucha unión y de mucha, digamos de alguna manera, mucha llavería entre ustedes dos. ¿Al profesor Jorge también le gustan las letras? ¿También puede decirse que le va a seguir los pasos a Carlos Enrique? Yo creo que Carlos Enrique empieza
él formaba siempre parte de algún círculo de amigos míos y en esos círculos había personas de ese. Yo creo que lo único que yo hice fue de alguna forma incentivarlo. Yo escribía en alguna época de mi vida, creo que todos pasamos por ahí, creo que todos tenemos esos inicios, pero hay una línea que uno tiene que atravesar que tiene que ver con la constancia, y creo que el que la logró atravesar fue Carlos Enrique. Carlos Enrique de verdad era en lo único, vuelvo a repetir, era en lo único que Carlos Enrique era constante. Era en excelente lector, y cuando se dedicaba a escribir o cuando se dedicaba a los asuntos del Zahir, que era la editorial que él tenía, era muy dedicado. Creo que pudo tener algún tipo de estímulos de mi parte en ese aspecto, pero no, yo ya estoy dedicado a otro tipo de cosas y no puedo tener esa constancia que él tuvo para eso. Sí éramos cercanos, pero era una relación muy conflictiva, porque precisamente yo crié a Carlos. Carlos, teníamos una relación más que de hermanos, era paternal. Papá, hijo. Exactamente. Entonces, en ese tipo de relaciones se presentaban muchísimas situaciones un poco estresantes y tirantes. Entonces, sí, muy cercano. Yo entendía toda la dinámica de su vida, pero yo era el que estaba ahí encima, corrigiendo cosas que no se debían hacer, y generalmente no me paraba bola, afortunadamente. Mójese antes de usar. ¿Este título lo alcanzó a dejar Carlos Enrique o lo crearon ustedes? No, el título lo dejó Carlos Enrique. ¿Quedó de una vez? Sí, quedó de una vez. No sé si ustedes, bueno, cuando lo lean, el libro empieza, sobre todo en esta época, sería bueno que lo leyeran. El libro empieza diciendo: en esta ciudad llueve mucho, y finaliza diciendo: en esta ciudad para de llover. Eso era algo que por algún motivo a Carlos Enrique siempre le causaba mucha impresión, ¿no? Eso y la muerte era un tema constante que lo rondaba. Es increíble, en su último poema, El mundo engañado, prácticamente el libro continuamente está dedicado a eso. Entonces, bajo las condiciones climatológicas de Villavo, sería interesante que leyeran el libro para ver cómo a partir de un tema recurrente como la lluvia se puede construir toda una historia. No ha cambiado el tema, No. Sigue lloviendo en Villavicencio. Sigue lloviendo en Villavicencio, sí, eso lo impresionaba mucho el aspecto que cogían los edificios por la lluvia, que se llenan de moho por la humedad El tan olor. alta. Exactamente, eso era algo que estaba muy presente. Y además porque para nosotros siempre los ríos y todo eso, mi abuela vivía en Cabullaro, entonces parte de la niñez nuestra en las vacaciones era en Cabullaro, y teníamos un tío que vive en Piñal. Entonces para nosotros el Güejar siempre fue una constancia en nuestra vida, las vacaciones las pasábamos allá. Entonces eso del territorio, de qué es la Orinoquia, Carlos tenía una visión muy particular de eso, y creo que se refleja en el libro. Entonces, mójese antes de usar. ¿Y tenemos otros libros de Carlos Enrique? Sí, como le comentaba, Carlos era básicamente un poeta. Él se aventuraba con otro tipo de narrativas, ¿cierto? En prosa, pero básicamente Carlos era un poeta. Ya Unillanos le había publicado un poemario, su primer poemario, que se llama La casa en desuso, que es un tema muy, muy, muy familiar, pero que él logra volver un poco universal a partir de los efectos de la muerte traumática de la cabeza de familia, y en nuestra familia, que siempre vivió con la presencia de una figura central como era mi papá. Una serie de circunstancias hacen que mi papá se suicide, y eso es algo que afecta mucho a Carlos Enrique, y él, digamos que logra exorcizar todo eso a través de un poemario que se llama La casa en desuso, muy intimista, muy personal, muy familiar, pero que creo que todas las personas se logran identificar en esos periodos en donde la familia cambia por diferentes circunstancias, y todo ese escenario ideal que uno tenía siendo niño se transforma en algo un poco más duro, y él lo pone ahí. Ese poemario lo tiene publicado Unillanos, y con ese libro ganó un concurso en Barranquilla,
y Unillano se lo publica, y de ahí para en adelante vienen otros. El día es inútil, viene otra serie de libros, La ciudad bajo el río, que es en prosa, que en su corta vida literaria Carlos dejar consolidada, creo que yo, una carrera que me parece que en algún momento pues va a tener cierto peso cuando se haga la historia de la región en términos de quién empezó, creo yo, a ver los escenarios urbanos dentro de sus escritos en Villavicencio. Me parece que Carlos va a ser importante ahí, ¿no? Porque es una nueva construcción de ciudad, es una nueva construcción de región, ya no es la Orinoquia llena de morichales y llena de paisajes bucólicos, sino que ya es un poco la ciudad, su dinámica, y creo que en eso es importante el aporte que él hace. Pues profesor Jorge Pachón, gracias por aceptarnos esta invitación. No. Vamos a tener tiempo de seguir hablando de todos estos temas literarios que nos llaman mucho la atención, y también pues hacerle este corto pero significativo homenaje póstumo a Carlos Enrique Pachón García por su vinculación a Unillanos y por este libro que nos tiene, realmente nos ha llamado muchísimo la atención. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, ya creo que va a haber un evento, una fecha de lanzamiento aquí, y bueno, ya veremos de qué otra manera lo seguimos promocionando, porque pues es necesario que se divulgue un poco. ¿Es el próximo martes? El próximo martes 5 de junio, a partir de las 6 de la tarde, se llevará a cabo el lanzamiento de las nuevas publicaciones de Editorial Unillanos. Okay. Todo va a ser en la biblioteca de la sede de San Antonio. La sede de San Antonio. Mójese antes de usar es una novela póstuma del poeta y amigo Carlos Pachón. Narra las andanzas y ocurrencias de un joven escritor en la ciudad de Villavicencio en los años 80 y 90. Con un lenguaje urbano e informal, pero lleno de imágenes poéticas y literarias, Pachón revela otra cara del territorio llanero, más allá del paisaje, y pone en el centro del panorama a un ser humano, escritor, que busca sobrevivir al tedio de su cotidianidad por medio de sus letras. Ese es Mójese antes de usar, léalo, le va a gustar. Más música aquí en Cómo va Unillano Radio. Momentos noticiosos de la Universidad de los Llanos. La Universidad de los Llanos tiene abiertas las inscripciones para la cuarta corte de especialización en acción motriz, programa de posgrado único en la región que aborda la motricidad desde una connotación praxeológica. Al respecto nos habla Alberto Velázquez, director de la especialización. Nosotros hacemos ingresos toda vez que configuremos un grupo de 15 o 16 personas. La especialización entonces perfila unos propósitos. Esto está contenido dentro de un plan de estudios que fue concebido con la asesoría que es el doctor Pierre Parleva, es un profesor francés. Es decir, aquí lo que se quiere es que la persona sea capaz de hacer un diagnóstico sobre las diferentes situaciones que tienen que ver con su área de formación, y a partir de ello entonces haga la parte de la formulación de los proyectos que deben ser dirigidos hacia la solución o hacia la parte de mitigación de las problemáticas que ellos mismos en algún momento detectaron. Esta especialización va dirigida a profesionales de las áreas del deporte, salud y afines como psicología, trabajo social, kinesiología, entre otros. El pensum y mayor información sobre el proceso de inscripción se encuentra publicado en www.unillanos.edu.co en la sección de posgrados. Universidad de los Llanos, compromiso con la paz y el desarrollo regional. Seguimos en Cómo va Unillanos, el programa institucional de Unillano Radio, en esta mañana fresca aquí en la sede de Barcelona donde estamos ubicados. Mañana hay una actividad, mañana es 30, sí, de la Dirección General de Proyección Social que se llama Alas del Saber. Se va a realizar en el Centro Educativo Rural de Restrepo en el marco del programa Colegio Amigos del Turismo. Cuenta con escenarios naturales propicios para el ejercicio del aviturismo, teniendo como base un inventario de aves nativas del municipio de Restrepo, trabajo realizado por estudiantes y docentes del centro educativo de este municipio. Actualmente tiene como inventario 200 aves de los diferentes ecosistemas propios de la región y se han identificado diferentes senderos. Mañana el programa comenzará a las 8:30 de la mañana con su instalación a cargo del profesor Charles Arosa, que es el director de Proyección Social, y hay programación todo el día, miércoles y jueves. Sí, señor.
Bueno, la Gobernación del Meta invita a universitarios a participar de la 4ª convocatoria de las prácticas empresariales. El programa Estado Joven del Ministerio del Trabajo, a través de una alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública y Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto, abrieron la 4ª convocatoria para estudiantes de programas profesionales, tecnólogos, técnicos y normalistas superior que deseen hacer sus prácticas empresariales en entidades del sector público. El objetivo del programa es fomentar la práctica laboral en el sector público y crear una experiencia real y enriquecedora del mundo laboral. Los interesados en realizar sus prácticas profesionales en las diferentes dependencias de la Gobernación del Meta deberán participar en la convocatoria de Estado Joven. La fecha límite para la postulación será el 26 de junio de 2018. Una alternativa muy importante para estos estudiantes que estén interesados en hacer pues sus prácticas profesionales y empresariales. La Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería presenta el segundo Congreso Internacional de Ciencias Básicas 2018, uno de los eventos académicos de orden internacional más importantes de la Orinoquía colombiana, que se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto en la sede de Barcelona de la Universidad de los Llanos, aquí en la ciudad de Villavicencio. El objetivo principal del Congreso es propiciar el intercambio de experiencias académicas e investigativas en las ciencias básicas, las ingenierías y disciplinas afines, convirtiéndose en un espacio idóneo para socializar resultados relacionados con la revisión del estado del arte, actualización de métodos, técnicas y aplicaciones, promoviendo la consolidación de redes de conocimiento en las áreas temáticas de este congreso. La información en la página de la Universidad de los Llanos, www.unillanos.edu.co. Aunque el congreso es en agosto, ya se pueden escribir porque ya están las inscripciones abiertas. Otra nueva invitada aquí a Cómo va Unillanos. Se trata de la directora o coordinadora mejor de la editorial Unillanos. Ella es comunicadora social, es compañera de nosotros, Ana María Lombana. Ana María, buenos días, ¿cómo le ha ido? José Antonio, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es inicialmente la editorial Unillanos para los que no lo conocen aquí en el departamento del Meta? Bueno, la editorial nace en el 2015 y es una parte importante de la Universidad de los Llanos, donde nosotros publicamos principalmente textos producidos por los profesores, pero como lo escuchaban ahorita, publicamos cosas también como la novela póstuma de Carlos Enrique Pachón. Entonces es un espacio que nos brinda la universidad para dar a conocer publicaciones principalmente de los docentes de nuestra alma mater. Pero también particulares, si alguien quiere vincularse o pedir la solicitud de una publicación de editorial, yo no sé, lo puede hacer. Digamos que hay que pasar todo el proceso editorial. Analizaríamos con el consejo editorial la pertinencia de la publicación de ese manuscrito. Y si tiene el aval, se puede desarrollar. Habla del procedimiento, del proceso. ¿Cuál es ese procedimiento que las personas pueden realizar o deben realizar para que sus obras, sus textos, pues sean publicados por la editorial de Unillanos? Bueno, tienen que presentar el texto ya finalizado. Es importante que los autores sepan esto. Tienen que llegar ya al texto finalizado. Obviamente, durante todo el proceso va a sufrir modificaciones, pero es importante que el material que nos entreguen ya al criterio del autor ya esté terminado. Ahí entramos a hacer evaluación por pares académicos, independientemente que sea de narrativa o de literatura, tiene que tener una revisión de pares académicos porque la editorial es una editorial universitaria. Y desde que ya tenga el aval del par académico, pasa que el consejo editorial le dé la aprobación para continuar con el proceso de publicación. Vamos a tener que pasar por revisión de corrector de estilo y ya va a tener también ya el proceso de diagramación. Si va a ser un libro impreso, pues el proceso de impresión. Pero pues también vamos a desarrollar libros electrónicos y virtuales.
La sede de la editorial es aquí en la universidad, ¿no? Sí, en sede de San Antonio. ¿Y tiene información en la página también? Tiene información en la página de la que es editorial.unillanos.edu.co. Pero la sede, la oficina como tal de editoriales aquí en Barcelona. Acá en Barcelona. Sí, la sede de Barcelona de la Universidad de los Llanos. Bueno, compartimos oficina con ayudas educativas. Entonces, es más fácil que sepan dónde quedan ayudas educativas. Bueno, recientemente se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro en Bogotá. ¿Cuál fue la participación de Unillanos allí? Bueno, la editorial hace parte de la Asociación Colombiana de Editoriales Universitarias, ACEUC. Nosotros tuvimos presencia en el stand de la asociación. Fuimos con 7 libros de los 13 libros que ya tiene, de las 7 obras que ya tiene la editorial publicadas. Fuimos con 7 libros y fue una participación muy productiva. Ustedes nos hicieron el favor de compartir esa información con toda la comunidad, que la revista Semana hizo un reconocimiento de la importancia que está teniendo en este momento las editoriales universitarias, y nos hacen un reconocimiento con el libro más vendido a cada una de las universidades. En el caso de la Universidad de los Llanos, de la editorial Unillanos, fue el libro Palabranas, que es una compilación de textos escritos en el taller de escritores que tiene la universidad. Entonces, pues fue un reconocimiento muy importante y es una motivación para los autores saber que su trabajo está siendo reconocido y que está siendo comprado. ¿Qué temas tocan ese libro Palabras Llanas? ¿Sobre qué tema escriben aquí? No, ¿diversos? Es diverso porque vamos a encontrar, por ejemplo, Pedro Juan Eslava, que nos apoyó en el libro de Mójese antes de usar. Él hace una reflexión sobre Carlos Enrique, por ejemplo. Pero también tenemos cuentos. Tenemos también reflexiones de... Escribió don Gerardo Salazar también, ¿no? Exactamente. Profesor Salazar, sí. Entonces hay diversidad de textos y digamos que lo nombramos como que es un libro de recopilación de textos y no simplemente de cuentos, porque no todos los textos que están en el libro son cuentos. Bueno, Ana María, ya la editorial Unillanos lleva varios años funcionando aquí en la Universidad de los Llanos. El balance del trabajo que se ha hecho, ¿cuántos libros se han logrado publicar? Bueno, como les decía al principio de la entrevista, desde el 2015 está funcionando la editorial. En este momento ya tenemos publicado 13 obras, de las cuales están libros de narrativa, libros resultados de investigación y libros académicos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Ana María? Bueno, libros resultados de investigación, está el libro de reproducción de la vaca. Tenemos también Economía Informal en Villavicencio, que es un libro resultado de investigación, pero del campo económico. Tenemos libros de académicos, como el de Ejercicios para la prevención de discapacidad en enfermos con enfermedad de lepra, y el Laboratorio de Electromagnetismo. Son libros que han sido de corte académico. Y ya de corte narrativo tenemos de ensayos. En este momento vamos a tener el lanzamiento de 2 libros, uno se llama Cuerpos sin alma, Cuerpos sin Dios, y otro que se llama De excursión por la geografía de la libertad. Ambos son obras del profesor Héctor de León Bedoya, que él es profesor de pedagogía, él es profesor de educación física, él es egresado de acá de la Universidad de Educación Física, pero dicta clases de pedagogía tanto en educación física como en educación infantil. Bueno, en total, ¿cuántos libros son los que cuenta la editorial? Hasta el momento 13 libros publicados. Bueno, también este año se realizó la Feria Internacional, fue en Guadalajara. Entiendo que también Unillanos tuvo una participación allí. ¿Cuál fue pues esa presentación que tuvo Unillanos en esta Feria Internacional? Bueno, ya son 2 años seguidos que la editorial
haciendo parte de la Asociación de Editoriales Universitarias Colombianas, participa de esta feria. Nuestro plan es que este año volver a participar, y es la forma de que el mundo conozca la producción que tiene la Universidad de los Llanos y que tienen las editoriales universitarias. Hablemos de la actividad, Ana María, que se va a cumplir el próximo martes, la presentación de nuevos libros aquí en Villavicencio. ¿Cómo tienen preparado todo? Bueno, vamos a tener un espacio en la biblioteca de la universidad en la sede de San Antonio. Vamos a tener el lanzamiento de los 5 nuevos títulos en los que están Mójese antes de usar, Palabras llanas, Cuerpo sin alma, cuerpo sin Dios, de excursión por la geografía de la libertad, y vamos a tener el de Gestión de desastres por inundaciones en Villavicencio, que también es un libro de investigación, un libro de la profesora Astrid León, que tiene también otro libro, el que les comentaba hace un momento, que son libros de economía. Estos libros que les sirven de base también a los estudiantes para poder acceder a información, ¿los consiguen dónde? Están en venta en todas las bibliotecas de la universidad. Por ser venta acá dentro de la universidad, tienen unos precios muy especiales, unos descuentos muy al alcance del bolsillo. Entonces, los estudiantes y de los estudiantes, sí. Porque hay libros, por ejemplo, ese de electromagnética nos llaman mucho la atención, y hay estudiantes que les sirve de base para las carreras que están haciendo en ese momento. Exactamente, digamos que este libro en particular lo escribió el profesor Dubaby, que es muy conocido acá en la universidad, y él lo pensó y lo desarrolló pensando en sus estudiantes, pensando en las condiciones de los laboratorios de electromagnetismo que tiene la Universidad de los Llanos. Entonces, que el público objetivo de este libro son sus estudiantes. Editorial Llanos es la única editorial que funciona aquí, de universidad, que funciona en los Llanos Orientales, porque las universidades tienen editorial, pero en Bogotá, ¿no? Exactamente. Digamos que la Universidad de los Llanos es la única que tiene oficina y publicaciones acá en Villavicencio. Las otras editoriales, las otras universidades que hacen presencia en Villavicencio tienen editoriales, pero pues sus oficinas están en Bogotá. Estamos pensando en hacer una alianza entre todas las universidades que tienen presencia acá en Villavicencio para desarrollar contenidos en coedición, pero bueno, todavía no lo hemos podido desarrollar, pero es el ideal. Son proyectos que se vienen para la editorial de la universidad. Exactamente. Ana María, gracias por venir, por aceptarnos esta invitación, por hablar de esos temas que a veces poco se conocen, pero que realmente existen y a muchas personas nos llaman la atención. Sí, muchas gracias por la invitación, porque realmente muchos de los estudiantes y administrativos y profesores de la universidad desconocen que la universidad cuenta con una editorial, y es bueno estos espacios para darnos a conocer. Ana María Lombana, ella es la coordinadora de Editorial Llanos, una comunicadora social, también compañera aquí de labores en la universidad. ¿Algo más? Nos vamos con música. Nos vamos con música. Tenemos música para el cierre, gracias por estar con nosotros. Este espacio también lo utilizan ustedes, lo pueden escuchar los jueves y los sábados aquí en repetición en Unillanos Radio. Ahora hay actividad y vamos a ir a estar presentes en esta actividad. Don Felipe Ángel, Taren Álvarez, Camila Maechi y José Antonio Céspedes les agradecen y sigan escuchando Unillanos Radio. Unillanos Radio, la emisora institucional de la Universidad de los Llanos.